Y diga conmigo, Señor, en esta mañana yo te pido que utilices a tu sierva. Háblame por ella. Y te pido, Dios, que tu palabra en este día ministra mi vida en una manera especial. Gracias te doy. Al fin y al cabo, cuando ella termine, tanto ella como nosotros te daremos toda la gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy les dejo ante ustedes una de la casa, la hermana Sonia Sánchez, con la palabra del Señor. Que Dios te use, mujer. Amén. Aleluya, gracias. Aleluya, gloria a Dios. Que nos hace la alabanza al Rey. Santo, aleluya. Dios le bendiga, hermanos, a cada uno de los que se hicieron presentes en esta mañana. Estamos celebrando el nacimiento de nuestro gran Rey. Le doy gracias al Señor por este privilegio tan grande. Es un honor. Estoy con temor y temblor en este púlpito porque el hablar la palabra de Dios, el predicar la palabra de Dios, Así es, Jesús. hermanos, es algo bien, es un compromiso que tenemos que defender la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da mi pastor nuevamente. Es un privilegio. Como yo le decía al Señor en la alabanza, ¿quién era yo para que el Señor se fijara en mí? No era yo nada. Era yo una campesina que caminaba en el campo entre las milpas, sin zapato, batida de lodo, entre los animales. ¿Y quién era yo? No era yo nadie. Pero tengo el privilegio y el honor tan grande de estar en su presencia. Hermanos, la presencia de Dios es tan maravilloso. Hoy les traigo esta palabra. Voy a tratar de no tomar mucho tiempo. A mí me encanta la palabra. El tema es: no pierdas la gloria de Dios. Cuando el pastor dijo de los testimonios que daban, dije, wow, Señor, porque eso me estaba en mi espíritu desde hace tiempo. Yo estaba con eso, digo, Señor, desde que los estudios bíblicos empezaron, desde que yo paso en este púlpito a adorar, desde que yo entro a la casa del Señor, su presencia, porque eso es lo que anhelamos, su presencia. Porque si su presencia no está en nosotros, Santo, no Jesús. somos nada. Sin su presencia no podemos vivir en santidad. Sin su presencia no podemos leer la palabra de Dios. Sin su presencia no somos nada. Jesus. Y hoy venimos ante ese gran Rey, Bendito ante sea ese tu nombre, niño que Jesús. nació en un pesebre. Él era Ay, humilde, Jesús. Rey de reyes y Señor de señores, y Santo. tuvo que nacer en un pesebre. Hoy voy a hablar un poquito de la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel, se pueden sentar, hermanos. Ya nuestro pastor oró. Yo estoy con temor y temblor por la presencia del Señor, porque para mí es un compromiso tan grande hablar de la presencia de Dios. Hermanos, el perder la presencia de Dios nos va a llevar a la muerte física y espiritual. Así es. Vamos a leer Primera de Reyes. Oh, bendito tu nombre, Señor amado. Gracias, Señor. Vamos a estar viendo, Primera de Samuel. Vamos a ver Primera de Samuel. Desde ahí vamos a estar con nuestra base bíblica. Voy a tratar de desarrollar este mensaje. Bendigo la vida de los hermanos que nos van a estar viendo esta mañana. Gracias por estar conectados, gracias por estar con nosotros, y que esta palabra que va a recorrer, no sé hasta dónde, que la palabra de Dios traiga esa presencia de Dios, que cuando tú escuches la palabra de Dios tú puedas sentir esa presencia que sale de este púlpito. Santo. Porque aquí defendemos el Evangelio, defendemos la verdad, amamos la verdad, amamos la presencia de Dios, y su presencia es la que nos ha sostenido todo Así este es, tiempo. Jesús. Contra viento y marea es su presencia.
y bendigo tu vida. El que me vas a ver más después, vas a ver el mensaje. No me veas a mí, ve a Dios. Escucha a Dios, abre tus oídos, que el Señor abra tu entendimiento, que puedas tomar esta palabra y atesorarla, y que tú puedas tener esa hambre y sed de su presencia como yo la tengo, porque su presencia es real, porque su presencia es viva. Él es nuestro Dios. Aleluya. Santo. Gracias, Señor. Primera de Samuel. Vamos a introducirnos ahí. Es el libro de Samuel. Es un libro que muy hermoso. La presencia de Dios, hermanos, estaba en el arca. Había un arca, que eso ya después al ratito les vamos a leer la palabra de Dios. Todos lo tienen. Primera de Samuel 2:22. Vamos a empezar ahí para dar el trasfondo de la palabra. Bendito tu nombre, Señor, eres maravilloso. Vamos a leer la palabra de Dios. Primera de Samuel. Estoy un poquito nerviosa porque Primera de Samuel. bendito tu nombre, Señor amado. Primera de Samuel 2, versículo 22. 2:22. Todos lo tenemos. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya. Dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Desde aquí vamos a tomar este versículo. En el pueblo de Israel, en el tiempo de Elí, él era sumo sacerdote. Era sumo sacerdote. Él tenía 2 hijos, Ofni y Fines. Así es. Si no estoy correcta, pastor, me corrige, porque No, así es. estoy temblando porque mi maestro está ahí enfrente de mí. Ay, bendito tu nombre, Señor amado. Dice que en ese tiempo, dice que no había visión. ¿Qué cosa dice la palabra? Que Elías era viejo. El ser viejo no impide tomar la vara y ejecutar contra tus hijos el castigo que se merecen, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que estos 2 jóvenes eran sacerdotes. Eran sacerdotes ellos, hijos del sumo sacerdote Elí, que él era el sumo sacerdote en ese tiempo, en el tiempo cuando nació Samuel. Y dice que estos 2 hijos, ellos despreciaban el sacrificio que llevaba el pueblo de Israel. Había una tradición, o era más un decreto, que los varones de Israel tenían que subir a adorar a Dios 3 veces al año, ¿verdad? Y dice que llevaban sus ofrendas y traían los holocaustos y lo presentaban por los pecados, por lo que hicieran. Mataban los animalitos, les ponían la mano en la cabecita, y eso era la expiación para los pecados del pueblo. Pero ¿qué cosa dice la palabra? Estos sacerdotes, esos nombres de ellos eran egipcios. El nombre de uno, me parece que es era un nombre egipcio, ¿verdad? Eso lo vamos a tocar más adelante. Estos hombres no conocían a Dios, despreciaban la presencia de Dios. El pueblo de Israel tenía la presencia de Dios en el arca. Si me permite el arca, pastora, porque hay personas que nos están viendo, no conocen qué es el arca. Estos perversos, vemos, cuando dice Isaías, en Isaías 6, dice que la gloria de Dios, dice que los querubines, ellos se tapaban. ¿Cómo tenemos que hacer nosotros? Taparnos cuando la gloria de Dios viene. Santo. ¿Verdad? Porque no podemos. Si estamos en pecado, la gloria de Dios nos va a quemar. Entonces dice, estos sinvergüenzas cargaban esto. Esto era la arca. Hay muchos que no conocen. Yo no conocía el arca. ¿Qué era el arca? Yo lo oía, pero no lo había conocido. Qué hermoso, miren los ángeles. Qué reverencia ante la presencia del Señor. Y era un cajón en esta caja que era hecha de oro, y el material y todo, que no vamos a entrar en ese tema ahorita. Dice que aquí se guardaban los 10 mandamientos de Moisés. Jehová, Dios, le había dado a Moisés los 10 mandamientos que se tenían que cumplir, que en la ley judía se cumplen. Esos 10 mandamientos no podían ser quebrantados. Entonces aquí en esta cajita, en el arca del pacto de Dios, Dios había hecho un pacto con el pueblo.
cuando salieron de la esclavitud. Hicieron un pacto y esta arca la cargaban los sacerdotes. Y estos muy sinvergüenzas que dormían en este tiempo yo lo traduzco, dormían con las adoradoras de la alabanza. Tremendo. Este mensaje, de verdad que este mensaje, digo, tiene como 5 años que quiero hablar de este mensaje, de la gloria de Dios. No pierdas la presencia de Dios. La presencia de Dios la podemos perder. Podemos caminar, pero la presencia, vamos a andar como una caja vacía. Entonces continuamos. Dice que el arca, yo ni mis notas voy a tomar. Dice que en esta arca, para ellos era la presencia de Dios. Cuando ellos salían a pelear, cargaban esta arca. Esta arca iba así como tenemos que puso nuestro pastor ahí las cortinas. Había una cortina que solamente el sumo sacerdote podía entrar hasta allá, hasta el santuario, hasta el lugar santísimo, porque nadie tenía el privilegio, hermanos, de poder entrar al lugar santísimo. Y qué maravilloso que el nuevo pacto es nuestro Cristo Santo. Dice Hebreos que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia. Hermanos, ya nosotros somos sacerdotes. Por eso este tema a mí me estuvo comiendo días, porque digo, Señor, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1:6, que dice que nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Entonces nosotros tenemos vestidura sacerdotal. No podemos entrar al lugar santísimo. No podemos. ¿Por qué? Porque vamos a ser destruidos. Tal vez no mueras al instante como era antes, como en el Nuevo Testamento que vemos a Ananías y Zafira que murieron porque engañaron al Espíritu Santo. Si muriera gente, si la presencia de Dios, si la gloria de Dios realmente, si Dios ejecutara como ejecutaba antes, nosotros muchos tuviéramos muerte. Yo tengo temor. Yo tenía temor cuando a mí me ponían a orar, si yo andaba en algo, si yo tenía algo, no, me daba pánico acercarme al altar. ¿Qué cosa hacía yo? Ponerme en cuenta con el Señor. ¿Y qué cosa dice la palabra? Que verdad, un poquito de esto, los 10 mandamientos estaban guardados aquí. Para el pueblo de Israel esto era un tesoro. Esto significaba la presencia de Dios. Por eso ellos cuando la llevaban en sus peleas las cargaban, porque decían, si el arca de Dios está en el campamento, vamos a vencer a los filisteos, vamos a vencer al enemigo. Amén. Y no hay enemigo que nos va a resistir. ¿Por qué? Porque sabían que la presencia de Dios estaba ahí, simbólicamente, ¿verdad? Entonces los 10 mandamientos de Moisés que le dio el Señor estaban guardados aquí en el arca. Estaban los 10 mandamientos, estaba la vara de Aarón y estaba el maná. Y a lo mejor, pastor, si estoy mal, corríjame en el estudio bíblico. Entonces vemos que habían 3 cosas. ¿No les da a pensar eso? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Cuando clamaban por la presencia de Dios, no era el arca, no eran las tablas, no era la vara de Aarón, no era el maná. ¿Qué cosa dijo el Señor? Yo soy el pan de vida. Santo, y el que no me come a mí, no vivirá. Amén. Él dijo, yo soy el pan. Él nos dio su espíritu. Y qué maravilloso que hoy nosotros tenemos esa presencia. Esa presencia que yo no sé tú, pero yo la siento. Es esa presencia la que a mí me dirige, la que me hace vivir, la que me motiva a venir a su casa. No importa cómo yo esté, no importa la circunstancia, es esa presencia la que arde en mí, arde esa pasión. Entonces en el Antiguo Testamento, en la ley, había un decreto que el que blasfemiaba contra Dios, estos hombres estaban blasfemiando contra Dios, estaban maldiciendo a Dios. ¿Por qué? Porque tenían relaciones en el templo, en la iglesia de Dios. Y vemos muchos ahorita, se oyen muchos casos. Una hermana de otra iglesia me llamó un día y me dice, hermana, ¿qué hago? Llorando, ¿qué hago? Hay un problema en el grupo de la alabanza, en los adoradores. La muchacha salió embarazada de uno de ellos, era de un hijo de pastor. Al pastor le dio un infarto y quedó él, está vivo, pero él quedó ya, o sea, él está como un vegetal. Qué pena, ¿verdad? Y eso era lo que sucedía. Dice la palabra de Dios mismo ahí en donde estamos viendo, ¿verdad? En Samuel, dice que la visión escaseaba, no había visión. Elías había fallado como padre, como sacerdote, como líder de la iglesia.
nosotros cada uno somos líderes de nuestra casa. Somos líderes para liderar a los que están en nuestra casa, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros amigos. En nuestro trabajo nosotros somos líderes de cómo el comportamiento de nosotros, cómo nosotros andamos, Santo, ¿verdad? santo, Entonces santo. vemos estos hombres que eran unos sinvergüenza, ¿verdad? Había uno que su nombre era Renacuajo, Así es. uno de los hijos de Eli, que no quiero entrar a eso para no ocupar tanto tiempo. Y este hombre era sucio. El renacuajo, ¿qué cosa es? Es esos pescaditos que se forma primero la rana, que tiene los ojones así saltados y que es ligoso, baboso, sucio, asqueroso. No sé si han visto la ranita cuando el renacuajo. Y así eran estos hombres. Su nombre de uno era Renacuajo y eran sacerdotes de Dios. ¿Pero qué? El sacerdote los había puesto porque era la ley. Ay, por eso hay muchos ministerios que los hijos de pastores los ponen a ellos a tomar control de la congregación, de la iglesia, ¿verdad? Sí, Entonces, ¿qué vemos? Si nosotros perdemos, el pueblo había perdido la gloria de Dios, ¿verdad? Si el sacerdote ya era viejo y ya su vista se había debilitado, ya no veía, él no tenía visión. Porque el pueblo de Dios no se levantó en ayuno y oración y a clamar por perdón, Así a es. clamar por misericordia. Amén. Dice que en el Antiguo Testamento el que blasfemiaba contra Dios tenía que ser muerto. ¿Cómo eran muertos? Había una ley que tenían que morir apedreados. Ellos eran apedreados. ¿Por qué? Porque habían maldecido a Dios con su actitud. Imagínense deshonrar a la presencia de Dios en el mismo templo. Dice que esos jóvenes, como no conocían a Dios, no habían tenido un encuentro personal con el Señor. Así es. Y eso es lo que pasa en muchos de nosotros, porque digo yo también, muchas veces deshonramos al Señor. Y tenemos que guardar esa presencia. ¿Para qué? Para que no tengamos esas consecuencias. Pero Dios siempre habla. Dios le habló a este hombre. Dios le habló al sumo sacerdote Elí. Él le dijo, ¿cómo le habló? Por medio de un varón de Dios que era un profeta. Vino y le dijo, así como nosotros tenemos palabra, el Señor nos avisa de la tormenta que va a venir. Siempre el Señor nos habla. ¿Cómo? Ahora nos habla por medio de los pastores, ahora nos habla por medio de su palabra. Cuando alguien trae una palabra aquí, tómala. Yo antes me enojaba y decía, ay, pero esto... Antes, cuando yo estaba recién convertida, decía yo, no, pero esto es para mí. Y yo lo tomaba. Ahora yo lo tomo, digo, Señor, corrígeme, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué importancia es guardar la presencia de Dios? ¿Qué importancia es guardar tu vestidura sacerdotal? Porque hoy tú eres un sacerdote que tú puedes entrar al trono de la gracia. Hoy no tienes que matar animales, no se tiene que derramar qué sangre. lindo, Santo, aleluya. Porque lo triste de esta historia, de esta familia, que a causa de la desobediencia del padre, toda la familia ellos habían perdido su sacerdocio. ¿Verdad? Y así es nosotros. Perdemos credibilidad, no nos creen ya después. Así es. En nuestras casas ya, si nosotros invitamos a alguien a la iglesia y nosotros no vamos, dicen, ¿cómo yo voy a ir si tú no vas? Si yo te veo ahí. Así es. ¿Cómo yo voy a ir a la iglesia si tú dices groserías? ¿Cómo yo voy a ir a la iglesia si tú todavía usas malas palabras, todavía tomas, todavía haces la vida del mundo? ¿Por qué? Porque hay gente que todavía, cuando no hemos tenido esa presencia de Dios, cuando no hemos entrado a esa presencia, yo sé que el mensaje es duro, hermano, pero tengo que hablar lo que el Señor dice. Así es. Pero qué bonito que cuando nosotros nos arrepentimos, Dios nos perdona y nos quita la sentencia. Amén. Jesus. Así es. Y vemos esta decadencia espiritual. Vemos decadencia espiritual en el liderazgo. Gloria a Dios que aquí tenemos presencia, que aquí tenemos palabra, que los martes en los estudios bíblicos nosotros lloramos. Vemos al maestro aquí, él nos está enseñando la palabra. Jesús está caminando en este lugar. Qué lindo eres, La Jesús. arca es Jesús en estos días. Entonces Jesus. vemos la decadencia espiritual, vemos el liderazgo que estaba corrompido. Vemos el pueblo que no le importaba. Dice Así que el es. pueblo despreciaba las ofrendas. Ellos ya llevaban las ofrendas. Nunca demos nada de mala gana. Nunca hagamos nada de mala gana. Siempre lo poquito que traigamos, como hoy yo decía, Señor, lo poquito que yo llevo, lo llevo con amor para tu santo. Jesus. ¿Verdad? Nosotros tenemos que hacer todo. No tenemos que despreciar las Santo,
entonces vemos, dice que no había revelación divina. Aunque el tabernáculo estaba ahí, aunque Santo. la vara de Aarón estaba ahí, aunque los 10 mandamientos estaban ahí, aunque el maná del desierto que le había dado el Señor, el pan, estaba ahí, no había presencia de Dios, no había revelación. Dios no hablaba en esos momentos. Entonces, ¿qué cosa vemos? Que este liderazgo estaba bajo estos jóvenes. Ellos ministraban en la presencia del Señor, pero no había conocimiento del Señor. Santo. Y el no tener conocimiento de Dios, no tener un encuentro con Dios, nos va a llevar a blasfemiar su nombre, a hablar, a maldecir el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque hablamos cosas que no sabemos, ¿verdad? Entonces vemos esto y continuamos ahora. Dice que vino, Dios nunca va a traer algo mientras Él no avise. Él siempre nos da aviso. Dice que 2 veces habló Dios por medio de un profeta. Por medio de, dice que el versículo 27 del mismo capítulo que leímos, dice, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, no me he manifestado yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón. Ellos venían de Egipto. Dios se nos manifestó a nosotros cuando nosotros estábamos en Egipto. Él se nos reveló, su gloria se nos reveló. Así como vino como cuando los ángeles, cuando Cristo nació, cuando nuestro amado Jesús nació, dice que el resplandor cubrió a esos pastores para decirle que el rey había nacido, ¿verdad? Entonces dice que este varón viene y dice, y no te escogí yo, le manda a decir el Señor, por mí, sacerdote en todas las tribus de Israel, Santo. para que ofrecieses sobre mi altar y quemares incienso y llevares el efod delante de mí. Eso es lo que nos dice el Señor en esta mañana. ¿No te escogí yo para que lleves mi presencia? Jesus. Ya vimos el arca y el contenido para los que no lo conocen. Gracias, mi amor. Entonces, ¿qué cosa dice? Que Dios lo había escogido. Así a nosotros Dios nos dio ese sacerdocio. Por eso no debemos de perder la presencia de Dios. Por eso no debemos de despreciar la presencia de Dios. Muchas veces la palabra es fuerte, porque cuando estamos mal ante la presencia de Dios, la palabra pega duro. Pero dice la palabra que la palabra de Dios es viva y eficaz y más Así cortante es, que toda Jesús. espada de 2 filos. Y dice que penetra y parte nuestra alma. Y ahí, cuando nosotros nos dejamos tratar por Dios, es cuando nosotros vamos a poder entender la palabra. Es cuando nosotros vamos a poder vivir para Él. Gloria a Dios. Están muy callados, hermanos. No se hagan. Jesus. Que si Cristo viene hoy, nos Buscamos vamos. un lío. Dice, No se duerman. porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de todo lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo haga, porque yo honraré a los que me honran. Amén. Qué maravilloso, y eso es para todo el pueblo de Dios, porque nosotros somos esos sacerdotes. Qué maravilloso, hermanos. Yo no sé ustedes, pero yo me gozo. Qué lindo que yo puedo ser un sacerdote. Qué lindo que yo puedo, no necesito un intermediario. Yo misma puedo, si yo estoy limpia, yo misma puedo entrar ante la presencia del Señor. Es maravilloso, pero dice que estos despreciaban. ¿Por qué? Había esto de que habían ordenado que de los sacrificios que llevaban todo el pueblo de Israel, ellos podían comer Santo. partes del sacrificio. Pero ¿qué cosas hacían estos sinvergüenzas? Aparte de dormirse con las jóvenes, violaban, yo pienso que violaban a las mujeres que iban a la oración. Dice que las mujeres que cuidaban en la puerta del templo, yo me imagino que eran las mujeres que venían a ayunar, a orar, las que estaban en vigilia, las que buscaban la presencia de Dios, porque Amén. había mujeres dedicadas a buscar la presencia de Dios. Entonces, ¿qué cosa? Aparte de hacer eso, dice que se comían la grosura. En la ley había que la grosura, que la grasa de la grosura, ellos tenían que quemar. ¿Por qué? Porque esa ofrenda subía grata para Dios. Ese era el humo que subía, olor fragante para el Señor. Pero ¿qué tenía? Había sido establecido por la ley que tenían que dar lo primero a Dios.
Y así estamos nosotros ahora. Tenemos que dar lo primero a Amén, Dios. amén. Lo primero que nosotros Amén. tenemos. Lo primero que sacamos. Lo primero, la primera bendición. No le demos migajas al Señor. Porque ¿qué cosa vamos a hacer? Vamos a despreciar la gloria de Dios. Hermanos, la palabra es dura, pero Dios me la aplica. La palabra es dura, pero es la palabra, es lo que dice la palabra. Yo no estoy viendo ni mis apuntes porque aquí el Señor me está ayudando. Así es. Entonces, ¿qué cosa vemos? Que estos jóvenes habían traído la desgracia a la familia. Muchas veces un hijo trae desgracia a la Que eso es familia. así. Así es. Y si nosotros no nos reprendemos, hermanos, también nosotros nos vamos con ellos. No podemos, hermanos, tenemos que ser fuertes, no porque seas viejo, no porque ya no veas. En esta época se había perdido la visión. Elí había perdido la visión. No había hecho justicia, porque la justicia era que él tenía que ser ejecutado, que estos jóvenes tenían que morir. Ese era el decreto, morir porque habían blasfemiado contra Dios. Entonces se comían lo mejor del pueblo y mandaban al levita, al adorador, que fuera y sacara esa ofrenda. Entonces, ¿qué cosa hacían? Dice que si el que ofrecía la ofrenda para el Señor decía, no, primero quememos la grosura y después agarren todo lo que quieran, y dijo, no, me tienes que dar carne porque el sacerdote no va a comer carne cocida de ti, me la tienes que dar cruda. Y si aquel que iba a ofrecer la ofrenda no la daba, se la quitaban a la fuerza. Así es. Y muchas veces nosotros le quitamos a la fuerza la ofrenda al Señor, o le quitamos las cosas que le pertenecen al Señor, le quitamos la adoración, le quitamos todo aquello que es de Él, porque todo es de Él. Y vamos a ver las consecuencias, hermanos. Por eso esta palabra yo se las traje en este día para que meditemos, para que veamos las áreas, cómo estamos. Todo esto trajo un caos, todo esto trajo maldición. El sacerdocio fue quitado de Elí y de toda la familia. El último fue que lo votó Salomón, y se acabó la generación de ellos. ¿Por qué? Vino el juicio de Dios por haber despreciado, porque dice que despreciaron la ofrenda del Señor. Entonces, que vemos que tener la presencia de Dios no es cargar esa arca vacía. ¿Cómo está tu arca hoy? El Espíritu Santo, cuando nosotros recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, Él vino a ser. Él vino a nuestra vida, Él vive en nuestro corazón, porque dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿Cómo está tu arca? ¿Está vacía? ¿Ese cajón está vacío? Esa pregunta hazla a ti en esta mañana. Entonces vemos esta desgracia triste, hermanas y hermanos. Y a los que me están viendo, es triste cuando perdemos la gloria de Dios. Amén, Andamos eso es y así. brincamos y saltamos y aplaudimos y venimos y le tiramos unos pesitos al Señor para su obra, y vamos afuera y estamos como dice, estamos como estos sacerdotes. Es triste, es doloroso. ¿Por qué? Porque pisoteamos la gloria de Dios. Con nuestro comportamiento se puede, hermanos, vivir en santidad. Se puede decir no a la carne. Dice que a estos les gustaba la carne, querían carne cruda. ¿Por qué? Porque tenían el espíritu de adulterio. Querían carne cruda, ellos no querían carne cocida. ¡Wow! El Espíritu Santo hablando. Bendito tu nombre. Dice que ellos querían carne cruda. Y así es cuando nosotros queremos la carne. Es tu carne la que quiere los deseos y las pasiones del mundo. Eso, es la carne. Pero cuando nosotros comemos la carne cocida, nosotros vamos a ser pasados al fuego y vamos a ser cocinados lentamente. Yo como decía yo ayer, hablando con mi patrona, dándole testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, de a dónde yo salí, todo lo que yo he pasado en mi vida, todo, pero eso ha sido para la gloria del Señor, como yo le dije. Ayer yo la hice llorar a ella. Le dije, todo esto, me dice, wow, todo eso has pasado. Le dije, sí, pero el que me tiene es Él, y Él es el único. Ustedes celebran Navidad. Le dije, yo celebramos a Cristo que vino y nos trajo vida. Amén. Y qué hermoso que tú puedes dar ese testimonio. Y ayer vino y me abrazó y me dijo, necesito abrazarte. Qué lindo. Y eso es lo hermoso cuando y me dice, tú cuando viniste a mi casa es como que la luz llegó a mi casa. Es como que tú tienes algo en tu cabeza
Tú tienes problemas y tú sonríes. Tú siempre tienes una palabra de aliento para mí. Jesus. Y Amén, qué hermoso, amén. ¿por qué? Porque mi arca no está vacía, porque mi cajón no está vacío. Como el pueblo de Israel, tristemente, cargaban el arca de Dios. Tristemente, tomaron el arca del pacto de Dios como un amuleto. Como muchas veces hacemos, decimos, yo cuando era católica, que estaba ahí perdida, que no tenía ni conocimiento de Dios, abría la Biblia en el Salmo 91. ¿Cuántos no hicieron eso? Amén, La Biblia amén. la tenía como un amuleto. Sí. Decía, si la Biblia duerme junto a mí, Ya. ningún demonio va a venir a molestarme. ¿Qué va a hacer? Pero si mi vida estaba podrida, si yo era como el nombre de este que se me fue ahorita, que les mencioné el nombre de uno de los renacuajo. Estás aprendiendo. Yo era como un renacuajo resbaladizo. Y decía, no, pues yo pongo la Biblia y no va a venir Todo va a nada. estar bien. Y tristemente Israel hacía lo mismo, ponía la palabra de Dios como un amuleto, tenían la presencia de Dios que ellos estaban supuestos a adorar, porque ahí estaba la deidad, ahí estaba la presencia de Dios, ahí descendía. Dios no podía ser encerrado ahí, porque Dios no puede ser encerrado en ningún lugar. Así es. ¿Verdad? Pero ellos lo cargaban, decían, vamos a llevarla para que peleemos. ¿Y qué cosa dice? Que se levantaron y fueron y pelearon contra los filisteos. Ujú. Pero dice que los filisteos los vencieron. ¿Y mataron a cuántos? A 4,000. No estoy usando mis notas. A 4,000. La primera vez que salieron a pelear. Y entonces los ancianos del pueblo, los líderes del pueblo, los que estaban supuestos a hacer la mano que sostenían al sacerdote, a los sacerdotes, como nosotros con los pastores, ellos dijeron, ¿qué hemos hecho? Hemos pecado, ¿qué hemos hecho? Vayamos, pero no consultaron a Dios, porque dice, ¿por qué nos ha vencido hoy? ¿Verdad? Él dice, ¿por qué nos ha vencido hoy Dios? ¿Por qué? ¿Por qué ha habido tanta mortandad? Imagínense 4,000 hombres tirados ahí en ese campo, la sangre por donde quiera. Era una carnicería, ¿verdad? Entonces van y dicen, vayamos y traigamos el arca del pacto de Dios que estaba en Silo. Van y traen la arca del pacto, porque lo tenían como un amuleto. Ellos creían que podían manipular a Dios para ganar sus batallas. No podemos manipular a Dios. No le puedes decir a Dios, si tú me sanas, yo te sirvo. Si tú me das papeles, yo te sirvo. Si tú me Así sanas, es. yo hago esto. No, hermanos, no Jesus. podemos. Y tristemente Israel había hecho esto. Había hecho como los otros paganos, hacía como los dioses de los filisteos, ¿verdad? Que trataban el arca, trataban la presencia de Dios como ese amuleto. Lo saco cuando yo esté en problemas. Cuando yo tenga que me detecten cáncer y yo esté enferma, entonces saco el arca de Dios. Entonces voy a leer la palabra. Entonces voy a leer y entonces voy a orar. Así estaba el pueblo de Israel. No había visión en aquellos días. Dios no hablaba. Pero ¿por qué? Yo digo, estos ancianos no se dieron cuenta. Si ellos se vieran humillados, no hubiera habido tanta muerte. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si mi pueblo se humillara, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. No me lo sé muy bien, pero es lo poco. ¿Qué cosa dice? Si el pueblo se humillara. Entonces vemos esta decadencia en Israel, vemos esta carnicería, vemos esta matazón. Pero ellos no se conmovían, ellos no decían, Señor, nosotros somos los que hemos pecado, que nos maten a nosotros, que ya no siga muriendo gente, que el pueblo no nos siga venciendo. Entonces dice, y de ahí vamos, ya Dios le había hablado, ya Dios había decretado contra Elí Así es. lo que iba a pasar. Le iba a quitar el sacerdocio, iba a matar toda su generación, iban a morir jóvenes, los hijos de él murieron. Dios lo dijo y Dios lo cumplió. ¿Por qué? Porque dice que él había honrado a sus hijos. Él había preferido a sus hijos. El ser viejo no le impedía agarrar una vara y corregirlos. Los hubiera sacado del ministerio, les hubiera quitado sus privilegios, los hubiera puesto a un lado. Dios los hubiera perdonado y ellos hubieran vivido. Entonces vemos, ¿verdad? Que dice que
que es la primera matanza. Ya Dios le había hablado, ya Dios le había dicho a Elí que le iba a quitar todo eso. Le iba a quitar su sacerdocio, lo perdió su familia, entró la maldición. Sí es. Y dijo, nunca tal haga que yo honrare, dice, honraré a los que me honran, y los que me deshonran, dice, serán tenidos en poco. Cuando nosotros deshonramos a Dios, somos tenidos en poco. Dice, he aquí, vienen días en que cortaré tu brazo, la sentencia viene para él. Vemos ahí la sentencia de cortar su brazo, lo cortó del sacerdocio. De ahí viene otra cosa, ninguno iba a llegar anciano, ninguno de su generación iba a ser viejito. Imagínense, hermano, esa maldición que caiga en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestras generaciones, por tener en poco la presencia de Dios. Amén, eso es así. Es triste. ¿Por qué? Porque como sacerdotes podemos perder nuestro sacerdocio. Así es. Podemos perderlo. Oh, bendito tu nombre, Señor. Ninguno iba a ser anciano. Era el decreto del Señor en contra de Elí. Dice, el varón de los tuyos que yo no cortare de mi altar será para consumir tus ojos, llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán a la edad viril. Bueno. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán en un día. El decreto de Dios. Pero yo creo que si Elí se hubiera arrepentido, sus hijos hubieran vivido. Sí Porque es. hermanos, nosotros nos tenemos que arrepentir, porque no sabemos qué hacen nuestros hijos en contra de nuestro Dios, si lo ofenden. Por eso debe ser la oración a cada momento, hermanos, que el Señor perdone nuestros hijos, nuestras generaciones. Sí es. Dices, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Ya Dios tenía su sacerdote, el que iba a ser conforme a su corazón, como David. Ya Samuel había nacido, ese niño que había sido entregado. Ya el Hana tenía ese niño, lo habían entregado para que estuviera en la casa del Señor. Y él ministraba. Y la segunda vez que viene el Señor y le vuelve a hablar para repetirle, ¿verdad? Él dice, yo ya tengo a alguien. Tú no me quieres servir, tú no quieres mi presencia, tú no quieres cambiar. Yo ya tengo otro. Si yo me hubiera dejado, el Señor ya hubiera tomado otro en mi lugar, ya estuviera otra en mi lugar. Pero me dejé procesar por él. Bendito tu nombre, Señor amado. Y qué lindo, hermano, el Señor no suplanta. El Señor, si no queremos, busca otro que tenga el corazón de Él, busca otro que quiera servirle, busca otro que quiera adorarle, buscar su presencia. Bendito tu nombre, Señor amado. Gracias, Padre. Y miren la otra sentencia. Iban a mendigar pan. Dice que los que quedaran, en el versículo 36, dice, y el que hubiere quedado en tu casa, vendrá a postrarse delante de él, del sacerdote que iba a estar en ese tiempo, Samuel, y los otros, los reyes, los que iban a venir. Dice, vendrá a postrarse por un bocado de pan. Imagínense, después que los hijos de Elí, que ellos se habían saciado de la grosura de Dios, se habían burlado de Dios, ellos habían comido lo mejor de la carne, habían tenido las mejores mujeres, las mejores adoradoras que estaban en el templo, en la iglesia, vinieron a comer algarrobas como el hijo pródigo, vinieron a mendigar pan. ¿Por qué? Porque dejaron la gloria de Dios, porque permitieron que la gloria de Dios se apartara. ¿Por qué? Por causa de la desobediencia. Santo. Por causa de la idolatría, porque se amaban más a ellos. Ellos querían complacer sus deseos, su carne querían complacer, ellos no querían complacer a Dios. Y mire la consecuencia. Iban a andar como mendigos, iban a venir a mendigar pan. No, hermanos, levantémonos y sirvamos al Señor para que nuestros hijos, nuestras generaciones, nuestros nietos no tengan que mendigar pan a los filisteos. Que los filisteos son los del mundo. No. Oh, bendito tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Ya casi vamos a terminar, hermanos. Entonces vemos el joven Samuel. Dios habla a Samuel. Aquí Samuel sí
tuvo un encuentro con el Señor. Eso es así. Aquí Samuel conoció al Señor. ¿Por qué? Porque permanecía en su templo. Así es. ¿Cómo tú vas a conocer al Señor? Permanecer, leer su palabra, orar en las mañanas, en cada momento ver todo lo que te ha dado el Señor. Aunque estés trabajando, aunque no te puedas arrodillar, tú siempre un texto bíblico, escríbelo en tu mano, siempre dando el testimonio, siempre dándole la gloria a Dios, porque es por nuestros hijos, hermanos. Es para que nuestro sacerdocio no sea quitado. Entonces vemos otra vez nuevamente el Señor va y se le revela a Samuel y le vuelve a recordar para que le recuerde a Elí la sentencia que ya había dictado. Lo mismo que el varón de Dios, el otro profeta, ya le había dicho. 2 veces el Señor reprendió a Elí. Si él se hubiera arrepentido en ese momento, esta era la segunda vez. Como muchas veces el Señor nos habla a nosotros por medio de su palabra. Nos habla por una predicación. Es la palabra la que nos habla. Es Dios el que nos está hablando, hermano. Porque es Dios el que se revela en su palabra. Nos da palabra y muchas veces nosotros, como no ponemos atención, estamos afanados, que queremos irnos a la casa, hermanos, y no captamos la palabra, pero es bueno prestar el oído para poder escuchar la palabra de Dios. Entonces vemos esto tristemente. Vamos a ver las otras consecuencias que llevó al pueblo. El pueblo murió, hermanos. 4,000 hombres murieron porque tampoco ellos se humillaron ante la presencia del Señor. Nosotros como pueblo tenemos que humillarnos ante la presencia del Señor. Yo sé que muchas veces la palabra viene dura y nos ofende, pero qué bueno que nos ofenda. Así es. Qué bueno, porque si nos ofende es que el Espíritu Santo está todavía en ti. Cuando tú sientes ese dolor en tu corazón de algo que tú no haces para Dios, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que tú recibiste un día. Eso es así. Ese es Él. Así que vemos ahora cómo el Señor se le revela a Samuel y le vuelve a decir que todo lo que él había dicho en contra de Elí y de su casa lo iba a ejecutar. Ya él había dicho que iban a morir sus hijos en un día. Inmediatamente empieza la ejecución del Señor en contra de esa desobediencia, en contra de todo ese pecado que estos jóvenes, por culpa de estos jóvenes, el pueblo murió. Vamos a ver más adelante cómo después murieron más gente. Hubo otra matanza cuando salieron ellos a pelear nuevamente. Jehová se le revela a Samuel y le vuelve a repetir la palabra. Entonces Samuel va y se lo dice a Elí. Y Elí dice, es Jehová, haga como él quiere. Así ¿Qué es. podía hacer? Ya no podía hacer nada, pero él hubiera dicho, se hubiera humillado, Dios lo hubiera perdonado. Eso es así. Entonces dice que salió Israel a la batalla nuevamente. Sale Israel sin buscar la presencia de Dios. Nosotros no podemos salir, hermanos, sin Así buscar es. la presencia de Dios. Nosotros no Jesus. podemos tomar una decisión. Yo cuántas veces me he querido ir a México. Ya digo, voy a juntar nada más una bolsita y me voy. Pero doblo rodillas y digo, Señor, esta es tu voluntad. Y después entra ese dolor en mi corazón y digo, no, todavía no es tu voluntad. Y ya me hubiera ido mal, hermanos, si yo no buscara la voluntad. ¿Será Así es. así? Entonces sale nuevamente Israel a encontrarse con el pueblo filisteo, a pelear nuevamente. Ya vemos que ahí mataron en el capítulo 4, versículo 3. En adelante vemos que ahí fue donde fue la matanza de los 4,000. Pierde el pueblo, traen el arca sin pedirle a Dios opinión. Van y traen el arca. Y qué fatal, hermanos. Salen y pelean nuevamente. Y ahí matan a 30,000 hombres de a pie. 30,000 hombres, hermanos. Solamente por un momento. Yo no sé si ustedes están recibiendo la palabra. Así Amén, es. amén. Solamente por un momento. Cierra los ojos y mira 30,000 hombres muertos. Así es. Sangre, matanza. No es justo que por nuestras faltas a Dios mueran todas nuestras generaciones. 30,000 hombres de a pie fueron nuevamente masacrados ahí por los filisteos. 30,000, imagínense, llevamos 34,000 hombres, era una ciudad entera.
y perdieron nuevamente. Y viene lo más triste, muchos hablan de la gloria de Dios traspasada, la gloria de Dios, o sea, el cabot. Pero hay unas cosas que hay veces no ponemos. El pecado que nosotros podemos cometer es lo que nos puede llevar a perder esa presencia. Nuestra arca puede quedar vacía. Dice que corrieron los hombres de la batalla. Viene un hombre que escapó. Viene un hombre que escapó de esa batalla. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor amado. Alarga el tiempo, papá, que se pare el tiempo, Padre, para que podamos, Señor amado. Ay, Señor, ver lo bueno que eres, papá. Entonces dice que Elí, cuando se llevaron el arca, su corazón temblaba, porque se habían llevado el arca de Dios. Para ellos era su tesoro, para ellos significaba la presencia de Dios. Y como Elí ya se recordaba el decreto que Dios había decretado contra sus hijos, que iban a morir, en su corazón ya él sabía. Él decía, me va a venir la noticia que mis hijos los mataron. Wow. Pero Elí no se humilló. Así es. Por eso, hermanos, cuando pecamos, tenemos que humillarnos. No podemos vivir una vida así, hermanos. Yo no sé ustedes, pero yo siento la presencia de Dios. Que nunca nosotros le fallemos al Señor. Así es, Señor. Que nunca contaminemos su altar, que nunca Así es. contaminemos su casa, que nunca seamos como estos hombres, que nunca seamos como este pueblo que no se humilló ante Dios, que no pidió dirección, que simplemente trajeron el arca y se fueron a pelear nuevamente. ¿Por qué? Porque tenían el arca como un amuleto. Qué triste, hermanos, lo que pasó en esta familia. Un liderazgo, un pueblo, 34,000 Así es. muertos. Yo no sé tú, pero a mí me duele mi corazón. A mí me duele mi corazón. De Dios no se burla una hermana. Él ve los secretos que hacemos, qué hacemos, dónde andamos, con quién hablamos, con quién caminamos, a quién criticamos. Dios lo ve todo. Dios sabe cómo está tu corazón. Dios lo conoce todo. Dice que Elí se quedó ahí, estaba sentado en la puerta con su corazón angustiado, esperando, porque se habían llevado el arca de Dios. Es lo que pensaba. Él no fue un hombre malo. Él amaba a Dios, pero simplemente no tuvo las fuerzas para levantarse, como muchos de nosotros no tenemos las fuerzas para levantarnos y servir a Dios con todo lo que tenemos. Así es. Entonces viene la triste noticia. Dice mataron a estos hombres, 30,000. Hubo una masacre. Solo yo escapé de ahí y tus 2 hijos son muertos ya. Imagínense ese corazón de ese padre. Sus hijos muertos jóvenes. Dios estaba ejecutando lo que había dicho. Y Elí no cayó ahí, no murió. Dice que este sacerdote era gordo. Estaba en la silla sentado. No cayó con esas dos primeras malas noticias, que habían matado a 30,000, que sus hijos habían muerto. Pero cuando su corazón se paraliza y él cae, ¿qué pasó? Santo. Cuando le dijeron, y el arca fue capturada. Wow. Los filisteos pensaban que al capturar la arca, iban a tener prisionero a Dios. Wow. Lo iban a hacer un Dios de ellos. Entonces Elí, cuando oyó esta noticia, les estoy pasando la historia rápido para no tomar tanto tiempo. Mi corazón está quebrantado, hermano. Yo no sé de ustedes. Está quebrantado, hermano, por todo esto, ¿verdad? Que pasó en esta familia entera. No importa hasta dónde nos vayamos, el juicio de Dios no va a llegar, la ejecución, lo que Dios decretó. Si Dios decretó bendición para tu vida, Dios va a enviar bendición. Pero si Dios decretó juicio para nuestras vidas, juicio va a venir. Tarde que temprano lo vamos a pasar. Entonces Elí cae, se va para atrás, y como él era gordo, se desnucó, se mató cuando él oyó que el arca de Dios, esa arca donde la presencia, donde ellos creían que la presencia de Dios estaba, así es, fue capturada. Se lo llevaron, hermanos, se llevaron el arca, se llevaron la presencia de Dios. Israel lloró por mucho tiempo por la presencia de Dios. ¿Cuántos nosotros, cuando la presencia de Dios, cuando tú vienes a la iglesia y tu corazón está duro, hermanos, ¿cómo no llorar ante la presencia del Señor? Eso es así. ¿Cómo no quebrantarnos ante la presencia del Señor?
Es terrible, hermanos, es terrible todo esto que pasó. Y ¿saben por qué quedó escrito? Para que nosotros, hoy el pueblo de Dios, podamos, porque su palabra es la palabra. La palabra es la que nos va a dirigir, la palabra es la que nos va a corregir. Es su palabra, hermanos. Todo lo que nosotros hagamos de nosotros depende que nuestras generaciones teman a Dios. De nosotros depende que nuestros hijos, que nuestros nietos puedan tener esa presencia de Dios. Nosotros tenemos que inculcar el temor de Dios sobre nuestros hijos. Nosotros éramos católicos, mis padres, ellos nos inculcaban, decían, todo lo que hagas escondido, Dios te está viendo, hay uno que te está viendo. Amén. Y tarde que temprano te escondes de mí, Jesus. pero cuando Dios te castigue, va a venir. Se nos inculcó el temor de Dios. Y hacíamos las cosas con temor. Perdónanos, Señor, porque tú nos estás viendo. Entonces, ¿qué vemos? Este sacerdote muere. Llegó el juicio de Dios. Cuando la presencia de Dios se pierde, eso pasa, hermano. Muchas veces morimos físicamente y muchas veces morimos espiritualmente. Muchas veces no podemos entrar, no podemos adorar al Señor, no podemos entrar a sus atrios, no podemos entrar a esa presencia, no podemos saborear la palabra, no podemos saborear su presencia, porque hay cosas que nos impiden que el arca se llene. Así Que el es. Espíritu de Dios esté ahí obrando en nuestras vidas. Así es. Y otra cosa, no solamente le alcanzó, esto va para las mujeres, para las esposas, para nosotras las madres, no solamente le alcanzó la desgracia a ellos, la nuera de Elí también murió. Dice que ella estaba para dar a luz, estaba en días para dar a luz, pero su parto se aligeró. Así es, Señor. Su parto, al oír que su suegro y su esposo habían muerto, y el arca de Dios, la presencia de Dios había sido traspasada. La presencia de Dios se había ido de Israel. La gloria de Israel se había ido, porque esa arca era la gloria de Israel. Ese era el pacto que hizo Dios con Israel, de que si lo seguían su presencia, si le servían y se alejaban de todos los ídolos y dejaban toda esa idolatría y salían de Egipto, su presencia iba a ir donde ellos fueran. Y la presencia de Dios dice que iba como columna de fuego en el desierto, Jesus. ¿verdad? Protegiéndolos, y como una nube. Cuando tú, hermano, andas en la presencia de Dios, la nube de Dios Bendito sea te tu cubre nombre, Jesús. del calor, de las tormentas, de todo lo que venga. Y cuando tú andas de noche, la luz de Dios resplandece en tu vida. Santo. Y entonces, ¿qué vemos? También la mujer, por haber sido alcahueta. Hay madres alcahuetas, que sus hijas hacen lo que quieren, traen hombres a su casa y para ellos está bien. Viven una vida desordenada y está bien, hasta les proveen para el pecado. ¿Qué pasó con esta mujer? La mujer de fitness. Dio a luz, sus dolores le vinieron de repente. Así es cuando nosotros nos apartamos, así es cuando la gloria de Dios se va de nosotros. Los dolores vienen de repente, esos dolores del parto vienen de repente. ¿Cuántas mujeres? Esto va más para nosotros que somos las mujeres. Nosotras sufrimos cuando tenemos los dolores de parto, y más cuando son prematuros, antes de tiempo. Así es. Porque este fue antes de tiempo. Sus dolores vinieron de repente. Y la mujer de este sacerdote Fitness también murió. Y dice que cuando moría, ella estaba ya muriendo, nació el bebé y le puso Icabod, que la gloria de Dios había sido traspasada. ¿Qué significa eso, hermanos? Así Cuando es. nosotros traspasamos nuestro derecho. Es como, por ejemplo, tú tienes una casa y tú traspasas las escrituras. A causa del pecado del pueblo de Israel, que también ellos no se metían, no buscaban de la presencia de Dios, también ellos participaron y murieron esos 34,000. Cuando nosotros le traspasamos a los filisteos, que es el mundo, si nosotros esa arca, esa presencia de Dios que la llevamos, se la traspasamos a estos filisteos, ellos van a decir, les ganamos al Dios de ellos. Si a ti te invitan a tomar, a ti te invitan a bailar, a ti te invitan a pecar, a ti te invitan a fornicar, a adulterar, estás traspasando tu derecho sacerdotal. Estás traspasando a otro
Le estás dando a Satanás tu título de la vida eterna, de la salvación. Por eso, hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos con quién andamos, con quién nos juntamos, porque Satanás es astuto. Dice que los filisteos capturaron el arca. La mujer esta dijo, bueno, yo no dije nada. Ella se hubiera arrepentido como Abigail. Abigail, cuando este malvado Nabal creo que se llamaba el marido de Abigail, Nabal. David mandó a sus hombres para que le pidieran de comer, porque sus trabajadores de ellos habían estado cuidando las ovejas en el desierto con él, y le mandó a pedir comida, que le mandara de lo que estaban haciendo la fiesta. ¿Y qué cosa dijo? ¿Quién es ese David? ¿Será alguno que anda huyendo de su patrón? Dijo, no, ¿qué le voy a dar yo mi comida que lo preparé para mis trabajadores? Pero entonces los siervos sabían y fueron y le dijeron a Abigail. ¿Y qué hizo Abigail? Dice la palabra que ella era hermosa, ¿verdad? Fue la mujer de David. Dice que ella preparó comida, preparó cinco corderitos, llevó comida, panes y todo lo que podía llevar, lo subió a los asnos y se fue a encontrar, y se encontró frente a frente con David y con los 400 valientes que venían con él. Qué sabiduría de mujer, hermano. Así es. Que cuando en tu familia, en tu casa, tu hijo, tu esposo, el que sea en tu familia, está en problemas, que tú seas sabia y que tú lleves esa provisión para Dios. Que puedas llevar esa provisión como hizo esta mujer Abigail. Por eso su nombre está ahí, porque era una mujer inteligente. Dijo, no, David va a venir. Ella sabía la palabra, había oído que David iba a ser ungido como rey de Israel. Iba a ser el rey de Israel. Y ella dijo, no, si este hombre viene aquí, nos mata a todos. Y David iba preparado para acabar con todo. Pero ¿qué cosa hizo? David tomó la ofrenda, se regresó y no mató a toda esa gente, y se salvó a Abigail. Y más tarde este hombre murió. Cuando ella llegó a su casa, él tenía un banquete y estaba borracho él. Y dijo, no le voy a decir hoy nada hasta mañana. Después ella le empieza a contar la historia de que David iba a llegar y los iba a matar, ¿verdad? Y este hombre quedó tieso, le dio un infarto y quedó como vegetal. Así es. Pero después murió. Y es bonito esta historia, hermano, porque nos deja la enseñanza de que nosotros tenemos que ver cómo andamos. No traspasemos nuestra herencia, no le demos nuestra herencia, que no vengan los filisteos, que no venga Satanás, que no vengan los del mundo a quitarte tu herencia. Eso es así. Pelea por tu herencia. Y entonces vemos toda esta desgracia que pasó, ¿verdad? Vemos cómo a causa de eso, a causa de que nosotros, la visión se nos acaba. ¿Qué tenemos en esta iglesia sobre la visión? Tenemos la visión de que las almas se conviertan, haya cambios. Aunque la palabra sea dura, hermanos, vamos a tomarla. Porque, hermanos, entonces va a ser de balde venirnos a sentar a una silla. Nuestra mente va a estar por allá, nuestro oído lo cerramos, y no oigo nada, ¿verdad? Hermanos, es tiempo, viene un nuevo año. Nuestro rey nació. Vemos toda esta historia sacerdotal. Nosotros, como les dije y les vuelvo a repetir para que se les quede grabado, somos sacerdotes. Dice Apocalipsis, grábenselo, Apocalipsis 1:6. Dice que Él nos limpió con su sangre, dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Amén. Apocalipsis 5:10 dice que Él dice que nos hizo igual, dice, reyes y sacerdotes, y nos limpió, nos buscó, nos escogió de todas las naciones y lenguas. Hay indios, chinos, japoneses, hay de todo, hermano. En Chiapas el evangelio no entraba. Yo soy de Chiapas. En Chiapas nosotros yo soy de un lugar indígena, yo soy indígena. Ahí no entra, ahí cuando se hablaba de la palabra de Dios, ahí te quemaban vivo. Ahí sí hay que ir a evangelizar. Pero gloria a Dios que hombres han llevado ese evangelio, que han dado su vida. Entonces, ¿qué cosas? El tema de esta mañana, hermano, no pierdas esa gloria. Amén. No pierdas la gloria de Dios. El Señor ha depositado un tesoro como el arca del pacto. Jesucristo es el nuevo pacto. Lo leemos en toda la palabra. Lo leemos en Hebreos, todo el libro de Hebreos. Dice que Él escribiría su ley en nuestro corazón. Así es. La ley nosotros no observamos, nosotros no tenemos que cargar todas esas tablas del 10 mandamientos.
porque el Señor dice que todo eso lo amolió, lo destruyó, por eso se rompió el velo cuando Él murió, cuando Él triunfó, hermanos, cuando Él vino a este mundo. Él se hizo pequeñito, Él se hizo hombre, hermanos. ¿Para qué? Para darnos a nosotros vida. Amén. Él es la vida, Él es el pan, Él es el maná, hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Leer la palabra de Dios y poner en práctica esta palabra. Que Dios nos libre, que no nos vaya a pasar esto. Nosotros somos los responsables de lo que nuestros hijos hacen, de lo que pasa en nuestras familias. Cómo estamos viviendo en nuestra vida, cómo estamos caminando. Entonces les quiero dejar con esto. Jesucristo es el motivo de esta celebración. Amén. Jesucristo vino a este mundo para traernos salvación y liberación. Así es. Él vino para darnos ese sacerdocio. Él vino para traernos esas bendiciones en nuestra vida. Todo lo que tenemos en nosotros, hermanos, no es de nosotros, es de Dios. Morimos Así y se es, queda todo. eso es así. Nada nos llevamos, hermanos. Nada. Entonces, hermanos, temamos a Dios. Amemos a Dios. Jesucristo es el nuevo pacto. Hoy celebramos ese nacimiento y le damos gloria al Señor, le damos la honra. Que podamos ser esos hijos que Él pide que seamos. Que podamos tener esa visión. Que no perdamos la visión para lo cual Dios nos llamó. Dice que Él nos llamó, ¿para qué? Para que hagamos discípulos a las naciones. Para que le impartamos a otros lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Para que por gracia demos lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Así que tenemos que ser ejemplos. Que tu arca en esta mañana se llene. Que tú puedas entrar ante la presencia de Dios sin temor. Y si has pecado, pídele perdón a Dios. Todavía hay oportunidad. Pero hay que volvernos. Hay que volver a ese camino. Así es. Hay que buscar esa presencia. Bueno, hermanos, hasta aquí es mi parte. La gloria de Dios es maravillosa, hermano. Amén, amén. Dios es bueno. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, papá. Gracias, Señor. Bendiga a mi pastor. Y que la palabra de Dios sea implantada en nuestras vidas. Dios les bendiga, les amo mucho. Gracias, mi pastor, por esta oportunidad. Y les dejo. Gracias, mi pastor. Dios ha sido bueno. Ya estamos por terminar, pero necesitamos hacer una oración. El arca fue tomada a José, el arca se la llevaron los filisteos. La tomaron, la llevaron a Asdod. En Asdod Dios derribó en varias ocasiones a la estatua de Dagón, el dios de esa ciudad. Los de Asdod se la mandaron a Gad, otra ciudad de donde procedía el gigante Goliat. En Gad Dios hizo y dejó ver que el arca le pertenecía. La tomaron, se la enviaron a Escrón. Esta otra ciudad no soportó los tumores y llegaron a la conclusión los 5 príncipes filisteos que el arca tenían que sacarla del lugar. Dicho sea de paso, el arca estuvo en esas ciudades filisteas 7 meses. En esos 7 meses Dios le dejó ver que no hay quien pueda contra su poder y su gloria. Los filisteos buscaron forma de deshacerse del arca, la montaron en una carroza, pusieron unos ratones de oro y también unas imágenes de los tumores de oro como ofrenda y sacaron el arca de su territorio. El arca llegó a un lugar que se llamaba Bet-Semes. En Bet-Semes, lo curioso es que la gente fue curiosa, abrió el arca, trató de mirar y Dios los hirió con muerte. La única forma que usted puede ver gloria de Dios es teniendo una vida
adecuada con Dios. Así es. No hay forma de ver gloria de Dios sin tener una vida recta. Hoy te digo a ti, ¿sabes por qué no hay avivamiento? Escucho cientos de predicadores y pastores hablar de avivamiento, pero no puede haber avivamiento sin arrepentimiento. No puede haber presencia de Dios sin arrepentimiento. Lo único que Dios hace en algunos cultos es respaldar su palabra. Dios no respalda a los sinvergüenzas, Dios no respalda a los que andan mal. Dios sí respalda su palabra. Por cuanto se habla la palabra, Dios tiene que intervenir. Los de Bexemé fueron heridos y salieron del arca corriendo. Al fin y al cabo, el arca llegó a un lugar que se llamaba Kiriat. El arca en Kiriat Yearim estuvo aproximadamente 20 años. O sea, para que me entiendan, el perder el arca y la presencia de Dios le costó al pueblo de Israel 20 años y 7 meses sin presencia. Ahora, cuando David llega al reinado, lo primero que hizo, y con esto cierro, fue ir a recuperar el arca. David también cometió un error porque lo hizo a su forma. Así perdió a su buen amigo, uno que se llamaba Usa. Pero, ¿qué te puedo decir con eso? Que es tiempo de recuperar la presencia de Dios. El año 2018 está a punto de terminar. Y yo no creo que tú debes salir de este lugar. No creo que debes salir de este año sin la presencia de Dios en tu vida. Lo que perdiste en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y aún en diciembre, lo debes recuperar. No podemos entrar al año 2019 sin la presencia del Señor. Es tiempo de hacer volver el arca a nuestras vidas. Es tiempo de hacer volver la presencia de Dios al lugar que le corresponde en el centro de nuestro corazón. Así que la hermana Sonia te ha hablado en este día y aquellos que están a través de Facebook, que necesitamos la presencia de Dios. Sin presencia de Dios no hay un hogar seguro. Sin presencia de Dios no hay una vida segura. Sin presencia de Dios no hay una iglesia segura. Lo que nos da seguridad a nosotros es la presencia del Señor. Haga de la presencia del Señor su prioridad y le garantizo que no tendrá que buscar nada más. La Biblia dice, busca el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. El apartamento será añadido, el trabajo será añadido, el automóvil será añadido, la salud será añadida, el dinero será añadido cuando tú buscas a Dios. Nuestra prioridad debe ser buscar la presencia del Señor. Les invito a estar de pie y oramos. Pídele a Dios que no te quite su presencia. Qué lindo que por lo menos Débora lo dice, amén, ¿verdad? Necesitamos la presencia de Dios. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un pacto con Dios. Nadie te va a poner la mano, nadie te va a empujar, sino Dios mismo te va a tocar. Y tú vas a tomar a Dios en serio. Si este año 2018 no tomaste a Dios en serio, es tiempo de tomar a Dios en serio. Que Dios nos ayude. No le estoy diciendo que se convierta en un ángel, ni le estoy diciendo que deje de hacerlo o haga. Dios se encarga de todo eso. Lo que necesitamos es que usted reconozca. Si tan solo uno aquí reconoce que sin Dios no lo puede hacer, Sonia hizo su trabajo de predicador en este día. Si uno solo de nosotros cambia, valió la pena prepararnos para escuchar esa palabra. Si uno solo de nosotros anhela la presencia de Dios en este día y la hace suya, hoy y para siempre, le garantizo que su vida va a darle un giro y un cambio de 180 grados. Ibas sur, vas al norte. Ibas oeste, irás hacia el este. Ibas a perdición, irás a salvación. Ibas para el infierno, llegarás al cielo. Padre, te damos toda gloria y toda honra. Gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje.
Gracias por hacernos concientizar que sin ti no lo podemos hacer. Te pido, buen Dios, que en este día bendigas a cada hermano, cada hermana que está aquí. Y que bendigas cada uno de aquellos que están a través de las redes sociales. Que tú extiendas tu mano de misericordia y puedas aceptar nuestro pacto. Un pacto que queremos hacer contigo, de que te vamos a servir y que vamos a anhelar tu presencia y que nunca queremos perder la presencia santa que tú das y pones sobre nuestras vidas. Te pido, buen Dios, que nos ayudes a serte fiel. Cambia nuestras vidas, transfórmanos. Perdónanos si te hemos ofendido. Que la sangre del eterno Cordero nos transforme. Y que el año siguiente sea el mejor año de nuestras vidas. Que tengamos la mejor vida espiritual. Más acercamiento, más rendición, más sometimiento. Y sobre todo, Señor, que tengamos más adoración y oración en ti. Diga conmigo, Señor, en esta mañana me acerco ante ti y te suplico que me enseñes a valorizar tu presencia. Nunca permitas que pierda la visión, que me ponga grueso y me olvide de mirar al cielo. Enséñame a ser mejor papá, mejor mamá, y que me enseñes a servirte junto con mi familia en lo mejor de mi habilidad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mira el que está a tu lado y dígale en este día: no pierdas la presencia del Señor. Mira el que está a tu lado y dígale: no te atrevas a perder la presencia de Dios, que te va a ir mal.